La semana pasada, comenzamos la oración de Pablo, ¿no? En Efesios 1. Y ese es el séptimo mensaje de Efesios. Creo que a mí se me ha pasado muy rápido, ¿no? Muy rápido. Se me hace como que si fuera el cuarto, ¿no? El tercero. Pero ya vamos en el séptimo. Y en las anteriores vimos cómo somos súper bendecidos, así literalmente. Tenemos bendiciones espirituales que sobrepasan nuestro entendimiento, sobrepasan nuestro agradecimiento, o sea, es más de lo que podríamos pedir, ¿no? Le llamamos las bendiciones supremas de la Trinidad. Y fue por pura gracia, las obtuvimos por pura gracia, y se las voy a enlistar: elección, predestinación, adopción, redención, que es la liberación de nuestros pecados, perdón de nuestros pecados, revelación del plano oculto de Dios, herencia futura, sellado con el Espíritu Santo y garantía de que recibimos esa herencia. Entonces, simplemente todo está ahí, todo lo que realmente necesitamos está ahí y ya lo tenemos. Todo eso lo tenemos por estar unidos en Cristo mediante la fe y mediante nuestra entrega total de todo corazón a su voluntad como Señor. Y todo esto, como yo ya lo dije, lo obtuvimos en un parpadeo, ¿no? En cuanto creímos, en cuanto le entregamos esa vida al Señor. Pero esto que va a pedir Pablo, o esto que ha estado pidiendo Pablo, esto es gradual, no está en un parpadeo, esto es gradual. Él pide que podamos crecer en un cada vez mayor conocimiento de lo que vimos la semana pasada. Y vimos que Pablo quiere que nuestra comprensión crezca en tres aspectos en especial. Que comprendamos más y mejor cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Y hablamos del día en que estemos allá, ¿no? Con Él. Por toda la eternidad, cuando todo cambie para siempre, como lo mencionamos el jueves. También desea Pablo que comprendamos más y mejor cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia. También dimos un vistazo de Apocalipsis, ¿no? El capítulo 21 y 22, donde todo lo que está en el cielo se menciona como luz brillante, oro, piedras preciosas, todo. Pero lo que les comentaba a la semana pasada, no es eso lo que vamos a ver. Esos son símbolos. Y la realidad siempre supera el símbolo. Es como para que deseemos estar allá, ¿no? Pero va a ser mucho mejor. Las riquezas. Y preguntamos, ¿no? ¿Cómo viviríamos aquí con un cada vez mayor y mejor conocimiento de estas cosas? Creo que viviríamos Colosenses 3:2. Nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Y entonces este mundo se vería gris, como que sin chiste, ¿no? O sea, como que nada aquí me satisface realmente. Las redes sociales que tanto nos esclavizan a algunos serían aburridas. Y la Biblia sería tan emocionante porque ella nos ayudaría a recordar lo que nos pertenece allá. Como si hubiéramos ganado un boleto de lotería que todavía no podemos canjear, pero lo volteamos a ver para... ¡Ay, tengo esto! Algo así. Y el último aspecto por el cual Pablo oró fue que comprendamos más y mejor, como lo dice, la supereminente o extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y hoy vamos a adentrarnos más a conocer ese poder. Vamos a hablar. Bendito Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar un ancla donde podamos fijar nuestros pensamientos y nuestras convicciones, Señor. En medio de este mar de ideologías, de ideas. Padre, te quiero pedir que nos ayudes a comprender más y mejor cuál es el poder que tenemos en Cristo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces acompáñenme en sus Biblias a la carta de los Efesios, capítulo 1.
Versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón o de su entendimiento les sean iluminados para que sepan, y bueno, ya tratamos un poquito de eso, vamos al versículo 19, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Cuál creen que es la idea clave de esta porción? Vuelvo a leerlo. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón o de su entendimiento les sean iluminados para que sepan, 19, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la potencia o fuerza de su poder. ¿Cuál es la idea clave de esta sección? Porque si reconocemos el poder que ejerció el Señor Jesucristo levantándolo y que también nos puede levantar a nosotros, y que cualquier otra situación que pudiéramos tener por medio del poder de Cristo Jesús nos lo podría levantar o quitar, ¿verdad? El poder, ¿no? Poder, pero ¿para con quién? Es nosotros, con nosotros mismos. Para con nosotros. Y no sabemos la magnitud de lo que es. Entonces lo que Pablo quiere es que lo entendamos mejor. Sí, Les adelanto, es un poder incomprensible. Es incomprensible porque es tanto que nuestra mente no nos alcanza. Pero no por eso no podemos conocerlo mejor. O sea, es como si nos metiéramos al mar y entrenáramos nuestros pulmones para lo más bajo que llegamos. No vamos a llegar nunca al fondo, pero entre más podemos conocer. Entonces, dice Pablo, que deseo que sepan cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros los creyentes. Básicamente Pablo quiere que sepamos con qué clase de poder contamos los creyentes. Y ese es el punto. Poder. ¿Cómo menciona que es este poder? Pablo quiere llevar nuestras mentes lo más alto posible. Observen las palabras. La supereminente grandeza de su poder. Dice, ¿por qué no podría decir nada más por su poder? ¿Por qué tuvo que ponerle dos adjetivos? La supereminente grandeza de su poder. ¿Qué es supereminente? Más allá de lo eminente. Ok, más allá de lo eminente. ¿Qué es eminente? No es una palabra que usemos tan mucho, ¿verdad? No. Oye, la gente tiene eminente. O sea, yo he escuchado en eminencia que es algo inusitado, que sale de lo normal Ok. y que está por encima del grueso de la gente. Sí, exactamente. Ese de hecho es la definición correcta. Es alto, elevado, que sobresale entre lo que lo rodea. ¿Okay? En este caso está diciendo que su poder es mayor que cualquier poder de cualquier cosa o ser que se pudiera mencionar. Así fácil, ese poder sobresale. Y sabemos eso, ¿no? Lo sabemos, Dios es más poderoso que cualquier cosa que se pueda mencionar, cualquier cosa. Pero le agrega a él súper. Más allá, o sea, es como que, espérate, sí sé que tú eres todopoderoso, pero eres súper todopoderoso. Es como que, ya no, o sea, ya mi mente dejó de pensar. Ya es más allá. Más grande de lo grande. Más grande de, exactamente, más grande de lo grande. De lo que hemos visto, Más. mil. Sí, exactamente, es más. O sea, de lo que tú vas a llegar a imaginar, más. Pero no dice que su poder sea supereminente. Dice que su poder es supereminentemente grande. Más. Es. Wow. Su poder es supereminentemente grande. Es inexplicable, incomprensible. Pero quiere Pablo, está orando por eso, está rogando por eso. Y es una buena oración para nosotros. Ayúdanos a comprender mejor ese poder incomprensible. Ayúdanos a comprender mejor. ¿Qué tan supereminentemente grande es el poder de Dios?
Súper, súper, súper. Ejemplos. Ejemplos. Dios, Pues como para Pues- levantar muertos. Ok. como para tener en su mano la tierra y en la otra mano el agua de todos los océanos. Ah, muy bien. ¿En cuántos días creó Dios el mundo? 6 Seis. ¿Cómo lo formó? Con su palabra. Solo hablar. O sea, eso es extraordinariamente mucho el poder de Dios. Solo habló Con el poder de su y algo existió. Llegó allí. De la nada. De la nada. Bueno, Pablo dice, ese es el poder con el que cuentan los creyentes. Ese es el poder con el que cuentan los creyentes. Y aquí es donde yo me empiezo a sentir como bien pequeñito, dices. O sea, yo soy un granito de polvo. Un granito de polvo en medio de un cosmos tan grande que él solo habló y lo hizo. No, dice que te crees mucho. ¿Han visto esos videos donde se ponen, por ejemplo, al Sí. ser humano, después se aleja y después se ve la Tierra y cómo se va achicando la Tierra y se va viendo el Sol, después una estrella más grande y después otra estrella más grande? Y Hay luego, una sensación ahí. somos una canica de una película de Will Smith. Ah, sí. Pero, ¿han sentido esa sensación de que dices, soy tan insignificante? Ok, esa sensación es lo que me provoca. Pero Pablo quiere llevarlo aún más arriba, con una idea que es superior a la creación. Versículo 20. Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y, aparte, ese poder, todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pablo quiere que de verdad entendamos cuál es la naturaleza del poder con el que cuentas, que está a tu disposición. Porque es el mismo poder que resucitó a Cristo y que lo elevó por sobre todo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Señor. Señor. Señor de señores y del Rey de reyes. Ese es el título más grande. Bueno, ¿qué tanto poder se necesita para resucitar a Jesucristo y ponerlo por sobre todas las cosas? Eso es poder. ¿Con cuánto poder cuenta el creyente? Porque dice, quiero que sepan cuál es la preeminente grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Ese es el punto, ¿eh? ¿Con qué clase de poder cuentan los creyentes? Pero no lo entendemos. Pero Ni lo aceptamos. lo entendamos o no, ¿contamos con él o no? Sí. Sí, Contamos con él. pero no lo Ok. aceptamos, no sé. No, Eso. o no conocíamos que teníamos este gran poder, o no lo logramos entender. Pero, ¿qué representa ese poder en cosas prácticas o solamente en el siglo XXI? No. Todo el momento. ¿Ya tenemos ese poder o no? Sí. Esa es una pregunta. Ya tenemos ese poder, porque dice, y quiero que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con ustedes los creyentes. ¿Ya lo tienen? ¿Cuál es? Ya lo tienen. En la siguiente semana vamos a empezar a ver cómo es. ¿Cómo se puede utilizar? Pero desde ahorita. Por ejemplo, decimos, ay, es que no puedo dejar un pecado. No quiero. No quiero. ¿Verdad que no puedes? ¿No estás viendo lo que está diciendo aquí? ¿Sí tienes poder o no? Sí. Sí hay poder, entonces no puedes decir es que no puedo. ¿Ok?
Y puede ser que no simplemente sea rebeldía, sino es que a lo mejor no conocías que tenías ese poder. Entonces no hacías uso de ese poder. O, ay, es que no puedo perdonar. ¿No puedes? ¿No puedes? O, ay, es que no puedo estar comprometido a estudiar la Biblia continuamente. ¿De verdad no hay poder ahí? No tienes ni un minuto al día. 10 minutos. Sí, pero hablamos del poder. Sí se puede. Entonces vamos a ver más detalladamente qué logró ese poder para entender mejor cómo nosotros podemos entender mejor ese poder y empezar a usarlo, ¿no? 3 cosas. Ese poder resucitó a Cristo entre los muertos. Ese poder sentó a Cristo a la diestra de Dios. Y ese poder hizo que todas las cosas estuvieran sometidas a Cristo. Entonces vamos a ver cuál es la operación de la supereminentemente grande poder de Dios en Cristo. ¿Ok? Entonces, el poder de Cristo, el poder de Dios resucitó a Cristo. La resurrección de Cristo es el evento, columna vertebral del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. ¿Ok? Tenía que suceder. Ahora, ¿por qué la resurrección de Cristo muestra el extraordinario gran poder de Dios? ¿Una persona puede resucitar a alguien? O sea, no hablamos del RCP, ¿no? Hablamos de después de 4 días, 5 días de muerto, 1 mes de muerto. Aunque hubo eventos, 100 años de muerto. Perdón, aunque hubo eventos para no confundirnos, pues como el de Elías, el de Pablo, cuando resucitan a Dorcas y a otros personajes, pero entendiendo que partían del poder de Dios y no del hombre. ¿Ok? Y ellos siempre lo reconocieron. Sí. O sea, pero un hombre con su poder que tiene el hombre, ¿puede resucitar a alguien? No. Ya lo harían muchos, ¿no? Cualquiera podría hacerlo si tuviera ese poder. ¿Un ángel o un demonio tiene el poder para resucitar a alguien? ¿Qué opinan? No. Ok, ¿los ángeles son poderosos? Muy poderosos. Pues sí, pero no. Muy poderosos, muy por encima de nosotros, ¿eh? Muy por encima. Y no pueden. Me obedece. ¿Cuánto poder se necesita para resucitar a una persona? Todo. Para darle vida de nuevo. Pastor, y las personas que adoran a la Santa Muerte dicen que tienen el poder de que no los saquen a ellos, que no los maten. Y por eso pues se involucran en esa. Bueno, una cosa es que lo digan, otra cosa es que suceda también. No, y otra cosa es que no los maten y otra cosa es que después de que los maten regresen a la vida. Ah, ahí está, este es el punto del que estamos hablando. Se necesita el poder de Dios. No solo eso, Jesús mismo tiene ese mismo poder. Vamos a Juan 10, 18, por favor. Juan 10, 18. Y alguien que me ayude a leerlo, por favor. Juan 10, 18. ¿Cuánto es 18? No lo compré. 18. 10. ¿Lo leo? Sí, por favor. 10, 18 dice: y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bueno, aquí está hablando de la vida, ¿no? Este mandamiento recibí de mi padre. Que mi vida, ay, me la quitaron. Yo la pongo. Dices, espera, ¿quién puede decir eso? Pero no solo eso, dice, tengo el poder para ponerla y tengo el poder, estamos hablando del poder de Dios, ¿no? Y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Alguien puede decir eso? No. Nadie, Porque si la pongo hay que no. nadie. Ese es el poder de Dios. Por eso Jesucristo es Dios. Romanos 1:4. Al final alguien te ve el reloj. Yo.
Está hablando de Jesús. Entonces, ¿qué dice? Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad para la resurrección de entre los muertos. Está hablando de lo mismo exactamente. La resurrección de Cristo fue el acto extraordinariamente poderoso por el cual fue demostrado que Jesús era Hijo de Dios. Entonces dice Pablo, ese poder es el que encuentra un poder que sobrepasa al cualquier humano, un poder que sobrepasa al de los ángeles, los demonios, un poder, el poder de Dios. Hermano, y el mismo Señor Jesucristo había hablado cuando envía a los discípulos en Marcos, y les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sí. Hablaba que gozaba de todo poder en el cielo y en la tierra. Sí, exactamente. Cuando los envía, ¿verdad? Sí, entonces, el punto es, ese poder es con el que cuenta el creyente. Por eso Pablo, comprendan lo mejor. Padre, que comprendan mejor ese poder, que lo comprendan. Y transmite también cierto poder a los discípulos, ¿verdad? En esta gran comisión. ¿Sí? Sí, sí. Porque dice, y estas señales les acompañarán. Si les morderá la serpiente, no morirán, comerán veneno. ¿Ya gozaban también de cierto poder o no? Ese pasaje que está usando es posiblemente lo agregaron después. Entonces, pero sin duda, eso lo pasó Pablo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí había poder, pero ese poder se fue disminuyendo conforme el evangelio se iba consolidando. ¿Ok? Poderes como ¿cómo podemos decirle? Poderes como... Hablar en lenguas. Sí, pero ¿cómo le llamamos a ese tipo de...? ¿Sobrenaturales? Mágicos. Ahorita me acuerdo. Pero bueno, eso, lo que estamos hablando aquí es muchísimo mayor que el que nos muerde una serpiente y no pasa nada. Bueno, pero también saldaron gente, o sea, con la sombra, por ejemplo, Pablo, con el delantal de Sí, la resurrección de Dorcas también. exacto. Cayó de la barra, pueden resucitarlo y Los dones. Los dones que Cesarán espectaculares. espectacular. Sí, exactamente. O sea, es otro tema ese, porque Dios les dio dones espectaculares para que la gente viera que el Evangelio era real, que Jesucristo era real. Pero conforme el Evangelio se fue consolidando, vemos a un Pablo que dice, dejé enfermo no me acuerdo el nombre, ¿no? No sé algo de él, ¿no? Dices, ¿qué Pablo no tienes el poder para curarlo? Sí, Timoteo no lo curó. Oye, Timoteo, usa vino para que te haga bien a tu estómago. Oye, Pablo, pero no lo puedes sanar. Bueno, entonces vemos cómo los dones espectaculares que sirvieron en primer lugar para consolidar el Evangelio, se fueron disminuyendo una vez que fue consolidado el Evangelio. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que tenemos un poder mayor todavía en nosotros en la actualidad. ¿Cuál es el poder? El poder que resucitó a Cristo de los muertos, lo tenemos nosotros. Es demasiado poder. También tenemos el poder que sentó a Cristo a la derecha de Dios. Dices, ¿qué significa eso? Dice el versículo 20, ese poder movió a Cristo cuando lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, 19, muy por encima de todo. No, en el 20 y 21. 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y muy por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cómo es que sentar a Cristo a su diestra o a su derecha muestra el extraordinario gran poder de Dios? Primero vamos a ver qué significa estar a su diestra. ¿Qué significa estar a la derecha de Dios? Mire, vamos a Hechos 7. Hechos 7, 55. Hechos 7, 55, 57. ¿Alguien que me ayuda a leerlo, por favor?
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno en contra de él. Bueno, lo que siguió fue la muerte, ¿no? De Esteban. Lo apedrearon hasta morir. Pregunta, ¿por qué estaban tan molestos como para matar a Esteban? ¿Qué dijo Esteban? Que no veía a los judíos, le agarraron piedras y tomaron. Porque el Mesías, Piedras, no piedritas, eran piedras para matarlo. porque el Mesías en el que ellos creían no iba a llegar nunca, y sin embargo Jesús había llegado y ahora estaba en el lugar más prominente de la creación. Ese es el punto exactamente. Él dijo, veo a Jesús, porque cuando ustedes negaron, lo veo a la diestra de Dios. Incluso hace una remembranza de todo lo Sí. pasado antes de que suceda ese. Sí, pero esto terminó por sacarlo de quicio. Veo a Jesús a la diestra de Dios. Entonces ellos, si se fijan aquí, dice, se taparon, estaban tan así como que esto es blasfemia, se taparon los oídos. ¿Por qué? ¿Qué significa estar a la diestra de Dios? Que ellos Como dijo estaban el equivocados. hermano, no, pero ¿qué significa en sí? Ser igual a Dios. Ser igual a Dios. Está en el lugar de igual exaltación a Dios. Eso significa. Sentarlo es otorgarle el mismo honor de Dios, la misma exaltación y la misma autoridad. Pregunta, ¿cuánto poder se necesita para poner a alguien en ese lugar? Todo el imaginable. El ángel más poderoso lo intentó y no pudo. Se quedó corto. Se quedó tan corto. Vamos ahí, Isaías 14. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12 al 15. ¿Quién quiere leerlo? ¿Isaías qué, perdón? 14, Ajá. del 12 al 15. ¿Lo quiere leer? Después de Jeremías. ¿Cómo ese del cielo, Lucifer, hijo de la mañana, cortando fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de los testimonios, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados de la vida. Hasta ahí. O sea, y en Ezequiel 28 dice, en cuanto se halló maldad en ti, vámonos. El ángel más poderoso no tenía ningún poder en comparación a Dios. ¿Cuánto poder se necesita? Incluso aquí dice semejante, Sí. no igual. Y si, Parecido. habrá que ver si es igual o no. Efesios, ¿qué dice Efesios 1, 21? Lo leo yo. Dice, muy por encima, o sea, lo sentó muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio. Dices, ¿qué es eso? Bueno, esas son categorías de seres angelicales malignos. O sea, jerarquías de demonios. Y dice, yo, Dios, con mi poder, con mi gran poder, muy por encima. O sea, ni siquiera por encima, es muy por encima, incluso de los demonios más poderosos. Muy por encima. No, yo pensé que eran de personas aquí. No. Después dice, y aparte muy por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, el nombre o el título de Cristo es
muy por encima de cualquiera. Muy por encima de cualquiera. Y pone algo muy interesante. En este siglo, en el venidero. Está hablando de siglos de 100 años. Está hablando de eras. O sea, esta era, la que vivimos, y la era futura, de la eternidad. Si pensáramos, ay, ¿y si después de la eternidad sale alguien más poderoso que Cristo? Dice, no lo va a ver, porque Él está en el lugar más alto en esta era que la venidera. En el futuro no va a haber nada tan alto como Él. Pero ¿era cuántos años son? ¿1000 años? No, es una etapa. Sí. O sea, por ejemplo, esta era comenzó en la creación y va a terminar en el regreso de Cristo. Y la siguiente era es cuando estaremos con Él. O cuando no estaremos con Él. Entonces, cuando estemos con Él. Cuando regrese, se podría considerar un cambio de era. Exacto. Todo cambia. Todo cambia. Bueno. Así que Dios lo exaltó en el lugar de honor, en el lugar de Dios. Y es un poder extraordinariamente grande que se necesita. Y dice Pablo y sigue diciendo, ese es el poder con el que cuentan los creyentes. ¿Ustedes están creyendo más o no? ¿Tenemos poder o no? No viene de nosotros, no viene de nosotros. Tenemos un poder de Dios que actúa en nosotros. Hay poder de Jesús. Porque Pablo dice, con ese poder cuentan los creyentes. Y por último dice, ese poder es el que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Ok, el anterior y ese están íntimamente ligados, pero una cosa es decir, lo sentó y lo exaltó, y otra cosa es decir, sometió todo bajo los pies. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces aquí se ve la exaltación y aquí se ve el sometimiento de todas las cosas bajo sus pies. Dios le confirió el nombre Señor, por el cual todo se somete a Él, todo el mundo, toda la creación. Y cuando dice todo, quiere decir que no hay nada en el universo que no esté sujeto a Él. Él está sobre toda tribulación, angustia, persecución, hambre, miseria, peligro, incluso peligro de muerte. Él está sobre la muerte, sobre la vida, sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre el hoy, sobre el mañana. Él está sobre todo poder en las alturas, sobre todo poder en las profundidades. Él está sobre toda cosa creada, sobre todo lo que existe. ¿Ok? ¿Qué tanto poder se necesita para poner a alguien, para darle a alguien tanta autoridad? Más poder. ¿Es el poder de Dios? Dice Pablo, ese poder es el que con el que cuentan los creyentes. Por último, hay un beneficio para nosotros como creyentes, como lo veíamos, es para nosotros esto. O sea, ese poder se nos otorga a nosotros. Hay un beneficio por tanto poder que Dios vertió en la resucitación, cuando Dios resucitó a Cristo, cuando lo sentó a la diestra y cuando sometió a todos sus pies. Vamos a regresar a Efesios 1, versículo 22. Dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O en otras palabras, Dios hizo a Jesús cabeza sobre todas las cosas. Es otra forma de decir que Dios puso bajo su misión a todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y dice Pablo que a ese Jesús lo hizo cabeza sobre todas las cosas.
por beneficio de la iglesia. Dos cosas no, solo para anotar rápidamente. La primera es que es enfático que lo dio a la iglesia, ¿no? No al mundo en general, sino a la iglesia. Cristo es exaltado y todo soberano en beneficio exclusivo de la iglesia, para los creyentes. Segunda es que ese beneficio que obtenemos de que ese Cristo exaltado y todo soberano sea exclusivo para su iglesia, es que entonces todo, absolutamente todo sobre lo que tiene poder y autoridad, lo usará para beneficio de su iglesia. Todo. Todo. Bien. Es interesante lo que viene a continuación. Da una pequeña descripción o una pequeña gran descripción de lo que la iglesia es para Cristo. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y tres cosas podemos aprender de aquí. La primera es que el cuerpo está sujeto a la cabeza. Cuando se refiere a que la iglesia es cuerpo de Cristo, se refiere a que tiene la cabeza. Jesús. No, es una idea familiar, ¿no? Que ya conocemos. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Entonces, en este contexto de lo que está hablando, se refiere a que si Cristo, como lo acabamos de ver, es la cabeza de todas las cosas y todas las cosas están sujetas a Él, quiere decir que su cuerpo también está sujeto a Él, ¿o no? Sí. Porque Él es la cabeza. Claro. Su cuerpo, que es la iglesia, los creyentes, estamos sujetos a Él, sometidos a Él. Bien, la segunda cosa es que la cabeza manda, que el cuerpo actúa, ¿no? O actúa. Esa es una ilustración, ¿no? ¿Qué ilustración estás usando? Pues nuestro cuerpo o el cuerpo de cualquier persona, ¿no? Si muevo la mano, ¿de dónde viene la acción? De la cabeza. De la cabeza. Si muevo un pie para empezar a ir para un lado, ¿de dónde viene la orden? De la cabeza. ¿Hay algo realmente mal en el cuerpo cuando un miembro no funciona ahora? Sí. La cabeza quiere dar órdenes y el cuerpo no funciona, entonces tan mal está que hay que ir al doctor o hay que hacer una cirugía o hay algo mal ahí. Así es, no es natural, simplemente no es natural. Así que entonces Cristo manda y nosotros actuamos como su cuerpo. Si un miembro no responde a esa orden de la cabeza, hay algo mal ahí, ¿no? No es natural. No es natural simplemente. La tercera es que esto es bien interesante. De algún modo que me sobrepasa el entendimiento, la iglesia completa a Cristo. Dices, qué raro se escucha esto. Se me hizo raro, ¿no? Y se lo compartí a Alexis y dijo, ¿qué opinas de esto, no? No, pues es raro. Pero es lo que dice aquí. Dice, la cual la iglesia es su cuerpo. La cual la iglesia es la plenitud de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia completa a Cristo. Completa y complementa. No será como con Adán, que Eva completaba a Adán. Espérate, dice Efesios 5. Vamos a leer Efesios 5. Eso es increíble. No te preocupes. Es increíble, creo que es algo muy grande. Creo que es algo que no alcanzo a entender bien por mi pequeña mente. Pero ahí está, y no sé, hay algo en mí que dice, wow. Efesios 5, 30, 32. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿De quién está hablando? De la iglesia, ¿no? Sí. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿De quién está hablando?
de Adán y Eva en primer lugar, ¿no? Sí. Ese clásico versículo de Génesis 2. Sin embargo, otro versículo más, 32. Grande es este misterio, pero yo no hablo de Adán y Eva, yo hablo de Cristo y la iglesia. No, me explota. No logro entenderlo, lo confieso, que es algo para mí muy grande, pero también siento, wow, Cristo decidió, Él es soberano, decidió que nosotros lo complementáramos. Somos su cuerpo, Él es la cabeza. Cristo, bueno, el hombre no está completo sin su esposa, ¿verdad que no? No. ¿Qué pasa cuando, o sea, estamos acostumbrados a venir, ¿no? O sea, y siempre vamos por nuestra esposa y de repente un día no puede venir, o sea, por ejemplo, a veces Alexis no viene y yo no estoy a gusto, ¿no? O sea, me hace falta, me complementa y me completa. Entonces es algo similar. Y lo dice, hermano, ya no son dos, Es una sola carne. una sola carne, igual que la cabeza y el... Pero dices, wow, eso, ¿cómo es eso? ¿Cristo en la iglesia? Con permiso, perdón que me retire, No, hermano, adelante. tuvo un accidente en mi hijo en su carro. Ah, ok. Ay, que esté Que bien. esté todo bien. Gracias. Ahí nos avisan. Dios le bendiga. Cristo está pleno con su iglesia, como su esposa. Ay, esto es grande. Y a ella se le ha otorgado para su disposición un enorme poder. El poder que resucitó a Cristo de los muertos y el poder que exaltó sobre todo a Cristo. Una pequeña ilustración. Piensen en un rey de esos de las historias antiguas, ¿no? Y piensen en la reina. ¿Quién tenía el poder? Y la autoridad. El rey. Y la reina no tenía poder, ¿verdad? Sí. ¿Tenía poder? No es cierto, no tenía. El rey era acá, ¿sí? Las reinas las usaban nada más como exhibición. Ok, pero vamos a poner un rey igual. De todos modos, el... Arturo. Sí, ¿eh? El ajedrez está hecho La reina como se está mueve organizado un por rey. todas partes. Sí, pero ¿quién tenía? Bueno, el poder, ¿quién lo tenía? La autoridad. El rey. El rey. Él tiene la autoridad. Sin embargo, sí o no, la reina se beneficia de ese poder y de esa autoridad. Influye muchísimo. Claro, o sea, es quien está al lado siempre, ¿no? Así, véanlo así. Él es el rey, él es el de la autoridad y el del poder, pero somos su iglesia. Y salimos beneficiados, de verdad. Bueno, como conclusión, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Dios nos ofrece tanto poder? ¿Y por qué Pablo quiere que lo comprendamos? ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es la meta de ese actuar con poder que ya estamos comprendiendo mejor? ¿Cuál es el fin último? Creerlo y usarlo Ajá. y Estar con Cristo, ¿no? tenerlo en cuenta. Estar con Cristo, pues. Más todavía. Hay algo más allá. Glorificarlo. Glorificar. Acuérdense que todo lo que Dios hace, no lo hace en primer lugar para nosotros. Lo hace en primer lugar para Él, para que su nombre sea glorificado. Y quiero que me acompañen a Ezequiel 36. Creo que esta narración nos va a ayudar a comprender bien para qué es. Ezequiel 36, 20. ¿Ya estamos ahí? Cuando llegaron a las naciones, bueno, para esto, el pueblo de Israel estaba, Dios lo metió, si se acuerdan, ¿no? A la tierra prometida. Dios los metió. ¿Sí? Ellos no la tomaron por sus propias fuerzas, Dios los metió.
Y la idea era de que ellos estuvieran satisfechos ahí con lo que Dios había hecho, ¿sí o no? Así iban a glorificar a Dios, están satisfechos, sin quejarse, están tan satisfechos con Él como para no tener que buscar otros dioses, pero ellos no estuvieron satisfechos en Él. ¿Qué hacían ellos? Se quejaban y buscaban otros dioses. ¿Sí? Digamos, eso se llama adulterio, ¿no? Espiritual. Buscar otros dioses es adulterio espiritual. Porque no estaban conformes con su esposo, ¿no? Como lo dice en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios los mandó al exilio, pero con la idea de que allá glorificaran a Dios. Pero Ezequiel 20 dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, en vez de glorificar, están satisfechos en lo que Dios había hecho, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. O sea, Dios no es poderoso como para mantenerlos ahí. Eso no era nada de gloria para el Lord, era deshonra para Dios. 21. Pero yo he tenido dolor por mi nombre, que la casa de Israel la había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, Dios a Ezequiel, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones a donde fueron. Yo vindicaré mi santo nombre, la santidad de mi gran nombre, que ustedes profanaron, y entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando muestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Yo me voy a encargar de que mi nombre sea glorificado. Yo lo voy a hacer. Yo soy el que voy a actuar. Versículo 24. Y aquí voy a ser enfático en pronombre. Dice, porque yo los tomaré de las naciones, y yo los recogeré de todas las tierras, y yo los llevaré a su propia tierra. Entonces yo los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Yo los limpiaré. Además, yo les daré un corazón nuevo y yo pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Yo quitaré de su carne el corazón de tierra y yo les daré un corazón de carne. Quiero que puedan escuchar atención aquí. Yo pondré dentro de ustedes mi espíritu y yo haré que ustedes anden en mis estatutos y que ustedes cumplan cuidadosamente sus órdenes. Él es el que tiene todo el poder. Nosotros no. Nosotros somos tan débiles como los más débiles. Entonces, ¿quién es el que se tiene que encargar de glorificarlo? Él en nosotros. Él se tiene que encargar. Él a través de nosotros. Nosotros lo glorificamos, pero es él tiene el poder para que nosotros lo hagamos. Versículo 33. ¿Qué va a pasar cuando Él obre así en nosotros como para darnos nueva vida, para ponernos en nosotros su espíritu y para que Él produzca nuestra obediencia? ¿Qué va a pasar después de eso? Versículo 33. Así dice el Señor Dios. El día en que yo los limpie de todas sus iniquidades, ¿qué va a pasar? Haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas edificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo lo que pasa. Y dirán, esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén. Y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. El punto aquí es que cuando los exiliaron se quedó desierta la tierra. Estaba desolada y estaba toda destruida. ¿Okay? Pero cuando Él los regresó, por así decirlo, ordenó todo. Lo que está diciendo aquí es que dice, cuando yo obre en ustedes, su vida se va a arreglar. Sí, era un desastre. Y eras ejemplo de lo que no se debía hacer.
o de cómo no se debía hacer. Eras ejemplo. Pero cuando yo obre en ti, ahora serás ejemplo de cómo alguien debe ser. A veces, wow. Dice Mateo, ¿no? Así brille la luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre Celestial que está en los cielos. Cuando la gente vea qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y que para ti no hay más causa de emoción y de satisfacción y agradecimiento por Dios, entonces Dios será glorificado en ti. Solo hasta entonces. Y para eso, para que suceda, era necesario que el poder de Dios fuera vertido en nosotros, porque no podíamos. Pero su poder es extraordinariamente grande. Y Él, como vimos en Ezequiel, Él hará que podamos. Y su nombre será glorificado cuando nuestras vidas sean arregladas. Pablo quiere que conozcamos ese poder como Pablo quiere que conozcamos la meta de ese poder. La meta es glorificarlo. No es simplemente que vivir mejor. Y vamos a vivir mejor, pero no es la meta. La meta es que esa vida ejemplar sea de gloria para Dios. Y que todo el mundo diga, oye, Dios es deseable, Dios es valioso. Y no que diga, es cristiano. Cuando dicen, es cristiano, ¿Dios es glorificado? No. Dios es deshonrado. Pero cuando dicen, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué estás cambiando? Eso glorifica a Dios. Cuando nos ven totalmente satisfechos, independientemente de las circunstancias, que nos ven tan satisfechos en Dios, la gente dice, wow. Quizás no entenderán el motivo, de verdad, pero van a decir wow. Y cuando dicen ese wow, Dios es glorificado. La parte doctrinal de esta carta, en el capítulo 3, termina así: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, lo mismo, ¿no? A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción donde nos muestras la naturaleza de tu poder para con nosotros creyentes. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo mejor, más y mejor, para poder hacer uso de ese poder y no desperdiciarlo, no ser negligentes ni ignorantes, Señor. Ayúdanos porque la meta es glorificarte, Señor. Y si nuestras vidas no se arreglan y no cambian, no te vamos a glorificar. Entonces, sabemos que tú eres el que nos da vida, nos da tu espíritu, nos da tu corazón nuevo, y aparte sabemos que tú eres el que nos ayuda a obedecerte, Señor. Tú nos puedes querer poder hacer por tu buena voluntad y para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor.